Mm, Vamos a empezar. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Marisela, me alegra mucho que nos acompañen. Espero que estén disfrutando de esta hermosa experiencia llamada vida. Hoy tenemos una conversación muy especial que tocará su corazón y probablemente te inspire y te dé ideas para reflexionar y tal vez tomar ciertas decisiones. Y bueno, Mati, buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Marisela. Buenas noches. Y bueno, ¿nos podías platicar? Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención es que, bueno, tú y yo nos conocimos en la clase de natación. Y algo que me llamó la atención de una conversación que tuvimos es que cuando en tu infancia tuviste de cierta forma esta lejanía de la ciudad. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Y qué nos puedes platicar al respecto? Pues mi niñez fue muy bonita. Vivíamos en un pueblo que no tenía luz, carretera, teléfono, pero era muy pueblo, era muy tranquilo, todos nos conocíamos, salíamos a jugar en las noches todos los que vivíamos cerca. Fue una niñez muy bonita, increíble. Y bueno, ¿de qué años estamos hablando aproximadamente? Pues yo nací en el 51, estoy hablando de 10 años. Muy bien. ¿Y cómo llegas a la Ciudad de 1960. México? Pues mi papá pienso que, bueno, lo reconozco como una persona que era progresista, que yo veía como él leía los periódicos y le llevaban, como era un pueblo pues muy alejado, de ciudades como Zacatlán, entonces le llevaban los periódicos junto con su mercancía en mulas, en atajos de mulas. Y entonces, pues ahí la costumbre era que las mujeres se preparaban para casarse a edades muy jóvenes. Mi papá no quería eso para nosotros y él quiso que estudiáramos. Entonces, ¿Sí? ajá, dime. ¿Y cuántos hermanos son, Mati? En total somos 9. 9. ¿Y mujeres? Yo soy la mayor, mujeres somos 6 y 3 hombres. Entonces, esta mente progresista de tu papá las inspiró, las motivó a estudiar. Pues él nos mandó a estudiar. Porque, Ah, ok. entonces, en Aguacatlán había solamente la primaria. Entonces, para poder seguir estudiando, teníamos que salir fuera del pueblo. Y él me llevó a Zacatlán, a un internado. Estamos hablando del estado de Puebla, en México, Del, del estado de Puebla, sí. del hermoso estado de Puebla, porque es muy bello, tiene zonas naturales muy hermosas. Así es. ¿Cómo era, nos puedes describir cómo era el pueblo donde tú creciste? Es muy pequeño, bueno, entonces era muy pequeño. Yo creo que había como unos 800 habitantes en el centro del municipio. Ajá. Hay una iglesia que calculamos tiene más de 400 años. Está como en una loma, está en alto. En medio del pueblo cruza un río. Pues Un lugar ajá, hermoso. es muy bonito, sí. ¿Cómo llegas a la Ciudad de México, Mati? Pues después de estudiar en el internado, me vine a trabajar a México.
¿Y en qué trabajabas, Mati? Primero era, bueno, estudié para asistente ejecutiva y luego entré a trabajar en un banco y fui cambiando de empresas. Después del banco tenía como mucha curiosidad y me fui a Estados Unidos a trabajar por 3 meses, pero no me gustó y me regresé. ¿Por qué no te gustó, Mati? No me gustó el estilo de vida de allá. Eh, Estaba yo sola, entonces era como una vida muy solitaria. Tenía yo buen trabajo, tenía yo la tarjeta verde inclusive y me regresé. Ok, ¿no te gustó el sueño americano? No, Y nosotros nos conocimos haciendo deporte. ¿Cómo, así es. cómo te enamoras del senderismo, del escalar? Mira, la vida en el internado era muy rigurosa, muy contenida, en ocasiones muy precaria. Entonces no había diversiones, solamente era estudiar y rezar y hacer pues las labores que nos tocaban ahí estudiar. Entonces, pues cuando yo ya era adolescente y me iba de vacaciones, pues como que me gustaba los espacios amplios, caminar, irme al monte. Bueno, allá hay monte en los alrededores y antes más. Entonces me gustaba mucho ir y me iba con mis hermanos, a veces subíamos cerros y así. Así fue como me gustan, como empecé. Después, cuando llego aquí a la Ciudad de México, estando en el banco, uno de mis jefes me invitó a ir a la Jusco, me encantó. Luego él nos llevó al Popocatépetl y me gustó mucho, pero era como muy, pues no era a cosas más grandes. Y ahí en el banco también trabajaba pues un señor que él era guía de alta montaña y entonces él nos invitó a mi hermano y a mí para a unirme a su grupo. Y así fue como empezamos. ¿Y tuviste alguna preparación física especial cuando salían a estos recorridos de montaña o expediciones? Pues es que sí, o sea, no, para prepararnos, o sea, no solamente subíamos la montaña, antes teníamos que hacer preparación física. En época que no se podía subir volcanes, hacíamos senderismo, hacíamos media montaña, corríamos, visitábamos, hacíamos ríos subterráneos, visitamos entonces las monarcas, que en esa época nadie las conocía casi, hacíamos grutas y de todas maneras corríamos. O sea, para hacer grutas también se necesita condición por las grutas que hacíamos nosotros, porque no eran las grutas de Cacahuamilpa que tienen senderitos, no, eran más complicadas. Bien, Mati. ¿Y cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado en estas aventuras que has tenido? Ah, hace 50 años, Ujú. eh, subir al Iztaccíhuatl por el pecho. ¿Nos puedes comentar, compartir cómo es esa sensación de estar en la altura y sentir el viento? Pues no es el viento precisamente, es como un sueño cumplido. Es
disfrutar de haber llegado a la meta, de sentirte satisfecha por haberlo logrado, de disfrutar el paisaje, de convivir con tus compañeros, la satisfacción de haberlo logrado, de haber vencido no solamente, no solamente el haber llegado, sino la satisfacción de que superaste muchas cosas. Miedo, uno de ellos. Fíjate que platicando con uno de mis maestros, comentaba esta situación de disfrutar el camino, que en Así. ocasiones, sí, sí cuando llegas a la meta lo disfrutas, pero que cuando haces este recorrido mental de los pasos que tuviste que dar para estar en ese lugar, para cumplir esa meta, eso también es una satisfacción. Y a veces muchas personas se enfocan en la meta tanto que se olvidan de disfrutar el camino. ¿Qué opinas de esto? Sí, es cierto, pero si tú vas bien preparada, si realmente te preparaste, si te alimentaste bien, si hiciste, te preparaste físicamente, es más fácil disfrutar el camino. De todas maneras, el camino se disfruta porque te encuentras en una naturaleza muy poco visitada por por muchas personas, sino por muy poquitas. Entonces, las personas que vamos a ese tipo de lugares somos como muy respetuosos con la naturaleza, ¿sí? Y lo disfrutamos y son lugares tan bellos que te emocionan estar ahí. Mati, ¿y cuántos años realizaste este deporte? ¿Como 10? 10 años. ¿Y Ajá. estás practicando actualmente? No, montañismo no. Se deshizo el grupo y luego yo fui mamá. Entonces, sí tuve algunos percances en los cuales, ya al ser mamá ya no quise exponerme a sufrir un accidente. Ya tenía una responsabilidad con mi hija. Ok. Y te quedan los recuerdos, ¿verdad? De esa práctica, de la naturaleza, de la aventura. ¿Qué opinas o qué les dirías tú a las personas que tienen miedo a practicar deportes? Que se atrevan a dar el primer paso. Que no le hagamos caso a las personas nos, que nos dicen que ya somos mayores para hacer ese tipo de locuras. Porque luego también así nos dicen, ¿sí? Que que busquemos algo que lo disfrutemos, que amemos hacerlo, que nos dé placer el estarlo haciendo. También veo que disfrutas mucho nadar. ¿Qué Y me encanta. beneficios has obtenido con este deporte de la natación? Pues la natación es como una meditación activa. Entonces, yo cuando nado lo disfruto, lo voy disfrutando. No, no me lastimo al hacerlo, y cuando salgo de nadar salgo muy contenta, salgo feliz, descansada, relajada. Muy bien, Mati. Y, por ejemplo, ¿has sentido algún beneficio físico, emocional o de estas experiencias que tuviste al practicar montañismo y natación? Pues beneficios, pues físicamente sí, porque uno es más fuerte, más sano,
más ágil, más independiente en todos los aspectos. Me refiero a independiente a que uno conserva más las aptitudes, o sea, es de ser independiente, de no depender de personas que nos cuiden, sino somos capaces de cuidarnos y de valernos a nosotros mismos. Mati, y otra cuestión. Por ejemplo, ¿en algún momento en esas expediciones te enfrentaste al miedo? ¿Y cuál fue ese miedo que sentiste, ese gran miedo? Cuando subí al Iztaccíhuatl por el cuello, subimos muy bien, o sea, iba bien. Empezamos a subir a las 4 de la mañana. Entonces, cuando lleguemos al cuello y vi la ruta, la ruta hacia el pecho, me impresionó. Porque yo decía, es que ¿cómo voy a poder subir por ahí? Está muy inclinado. Llega un momento en que yo parada podía tocar la pared con mi mano. Ay, O sea, era muy, muy, muy inclinada, muy pendiente. Y hubo un momento en que teníamos pues voladero de un lado y voladero del otro. Y el guía me dijo, o nos dijo, de aquí no puedes bajarte ni 10 centímetros. Tienes que seguir así la ruta que ya está marcada. Bueno, esa es una experiencia bonita. Y de repente yo volteo, él iba atrás de mí y vi que iba como medio metro abajo. Y yo pensé, dije, ¿por qué yo no puedo ir? O sea, ¿por qué él me dice que yo no puedo bajarme y él sí? No dije nada y llegamos arriba y bajamos. Y de repente, ya cuando íbamos bajando, ya bajando del pecho hacia el refugio, la persona que iba delante de mí se resbaló, se fue. ujú. Y entonces el guía que iba atrás de mí dijo, ya se mató. Y yo me quedé aterrada y luego me quedé parada y luego de repente a un lado mío también él se resbala, pasa así. Ay, Y yo dije, si ellos con toda la experiencia del mundo, yo era la que menos experiencia tenía, decía, con toda la experiencia se resbalaron, yo me voy a resbalar. Y empecé a caminar hacia la izquierda, dije, yo por ahí no me voy. Y empecé a caminar hacia la izquierda y él me decía, Mati, no te vayas por ahí, la nieve está floja. Yo decía, no, Mati, por favor, regresa. Y yo le decía, no. Llegó un momento en que mi pie, o sea, falseó y él me gritó horrible. Y en ese momento como que desperté y vi lo que yo estaba haciendo, dije, no puede ser. Dije, ¿dónde estoy? Y yo ya me di cuenta entonces que la nieve no era tan buena. Y me dice, siéntate. Y entonces ya lo empecé a obedecer. Ahora baja un pie y luego baja otro y así. Y cuando llegamos abajo, bueno, afortunadamente el muchacho que se resbaló primero, se giró y ya no se estrelló contra unas rocas. Y ya nosotros llegamos y cuando llegamos abajo ya venía el socorro alpino porque decía, esa que viene allí o ese que viene allí se va a matar. Que era yo. O sea, ay, yo estaba haciendo las cosas mal. Entonces ya llegamos abajo y ellos empezaron o sea, me paniqué, me perdí de miedo, por el miedo. híjole, me acabas de regalar algo, una perla.
lo valioso que es tener acompañamiento y un mentor cuando estás iniciando con algo nuevo o un reto, un desafío. Mira, lo más importante del alpinismo es que confíes en tu guía, en tu líder, que sigas sus indicaciones porque él tiene la experiencia y no hacer cosas imprudentes que pongan en riesgo a ti misma o al equipo. Muchas gracias, Mati. Fíjate que esto lo equiparo en este momento al emprendimiento. A veces cuando estás emprendiendo un negocio o emprendiendo un proyecto, quieres irte por la ruta más corta o la que crees que es la más fácil, que resulta no ser tan fácil, ¿verdad? Así es. O te quieres ahorrar, por ejemplo, en un trámite, ¿no? Dar una hacer el trámite más rápido y no es así. Hay pasos a seguir, hay normas a seguir y si no, puede tener consecuencias. Así es. Mati, y bueno, también me hace recordar algo que pasa en ocasiones con las emociones, como que entras en una hipnosis y te ves haciendo un berrinche o te ves en una euforia incontrolada, pero tiene que ver con algún recuerdo de la infancia. Yo creo que aquí me rebasó el miedo Ok, y, y la enseñanza que yo saqué de ahí fue que era necesario mantener la mente fría, controlar mis emociones. muy bien, Mati. Controlar las emociones. Qué fácil se dice. Bueno, yo lo más alto que he escalado, que he tenido un ascenso, son creo que 400 metros en Chalcalcingo. Ajá, Y llegar a la cima y pues en las rocas y ver como las nubes y todo el paisaje del estado de Morelos, que es hermoso, así es. y el aire, ¿no? Las nubes. Pero no, tú eres palabras mayores. Y Mati, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido en tu vida y cómo le hiciste para superarlo? Pues este fue uno y el otro fue el que en el 2023, ya nadando, el cruce de Cancún a Isla Mujeres. Son 10 kilómetros. Ay, cuéntanos de ese cruce de Cancún a Isla Mujeres. Pues fue en el 2023 y otras compañeras ahí de la alberca ya lo habían hecho una vez y me decían que era hermoso, que el mar era precioso, transparente. Y a mí me emocionaba ese reto y entonces decidimos hacerlo en el 2023. Y me acuerdo cuando me aventé al mar y yo decía, esta es la primera abrazada de muchas que voy a hacer hoy. Y empezamos a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Y pues sí, lo logramos. Iba yo con dos compañeras más, ¿Cuánto tiempo es Mati nadando? hicimos como 4 horas 20 o 4 horas 30, algo así. 4 horas nadando. Ajá. No, sí. Porras, porras, Mati, ¿por qué? Pero es que aquí, o sea, cuando subí a lista igual y bueno, fue que se resbalaron mis compañeros y todo eso. Entonces, yo he seguido aprendiendo a manejar mis emociones. Y aquí, en el cruce, pues yo iba disfrutando, realmente iba disfrutando el mar. Qué palabra tan sabia, tan profunda. Cuando te dicen disfruta el Sí, camino. así es, pero ya nos habíamos preparado. Ahí sí, pues sí iba yo muy disciplinada a nadar, a practicar.
Hacía yo pesas, no, no así fuertes, pero sí procuré fortalecer mis brazos, mis piernas, comía bien, me vitaminé. Yo creo que todo eso ayudó. Mati, también tú sabes que nosotros tenemos un proyecto de ayuda a las personas de la tercera edad, que salgan, que aprendan cosas nuevas. ¿Y tú qué consejo le darías a las personas de la tercera edad que desean seguir persiguiendo sus sueños, pero por alguna u otra razón sienten que ya no es el momento? Mira, a veces a mí me pasa cuando luego yo externo, ay, hoy voy a hacer esto. Y me dicen, ¿estás loca? A tu edad deberías estar sentada bordando. Y yo no les contesto, no digo nada y digo, ya después cuando regreso les enseño mi medalla. A veces nos da pena hacer algo porque pensamos que los deportes o algunas cosas son para los jóvenes y no es cierto. Todos los deportes pueden ser para todo el mundo. Claro, hay diferentes modalidades, hay diferentes maneras, ¿no? O sea, no vamos a hacer lo mismo que un joven de 20 años o el mismo tiempo, pero adaptando sí podemos lograr. O sea, yo no voy a nadar a la misma velocidad que un muchacho de 20 años, pero sí puedo lograr nadar los 10 kilómetros a lo mejor en más tiempo. Eso es, pero realmente los nadaste el año pasado, El año pasado, en sí. el 2023. Ajá. Y en el 2025 quiero nadar los 4 kilómetros. ¿Quieres nadar los qué? 4 kilómetros. Muy bien, pues ahí veremos, te vamos a grabar los en el 2025. No, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida a medida que has envejecido? ¿Y qué lecciones has aprendido que te gustaría compartir con los demás? Pues que tenemos que vivir el presente, disfrutar nuestro tiempo. Ya, ya en forma, o sea, ya por nuestra edad ya no tenemos, digamos, las mismas prisas, las mismas responsabilidades que una persona que es mamá de niños o que tiene una responsabilidad de mantener una familia. Yo creo que ahorita podemos hacer cosas que nos llenen, que ya nos podemos dedicar tiempo y disfrutarlo, ser felices. Atrevernos a hacer cosas en la medida de nuestras posibilidades que nos den placer, que nos den energía. O sea, bueno, básicamente eso. Muchas El dinero, gracias. el dinero no lo es todo. Pero también consideras que el dinero es necesario en esta etapa de la tercera edad. Sí, claro, para tener una vida pues más tranquila, pero no, o sea, no necesitamos dinero, digamos, o sea, luchar por tener demasiado dinero. Lo que tengamos, que lo disfrutemos. Fíjate que hace un tiempo leí un libro que se llama Una habitación propia. Y hablaba de eso, de una mujer que buscaba una habitación propia, ¿no? Un espacio donde pudiera, que supiera que su espacio, sus libros, que pudiera tener donde moverse y realmente no necesitaba tanto, ¿no? Tanto, tal vez ya una casa con 5 recámaras y
solo una habitación propia, Así es, donde podía estar con sus recuerdos, consigo misma, ¿no? Sobre todo. Y así es. Mati, ¿tú tienes mascotas? Tengo 2 gatos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Qué cuidados les tienes? ¿Cómo te apoyan a la hora de convivir con ellos? Pues una gatita es como yo, es como yo. Es así como aislada, busca su espacio, se acerca cuando ella quiere, este, de repente se duerme ahí junto a mi almohada, pero es así, viene cuando ella quiere. Y el otro es más chiquito y es tremendo, pero es muy cariñoso. Y él es de los gatos que platican. ¡Ay, qué bien! Muy bien, Mati. ¿Y a qué te refieres con que platica? Porque luego le digo, se acerca y empieza así como a A ronronear. maullar. Y le dije, ¿quieres comer, Momo? Y me contesta. O sea, luego le pregunto cosas y contesta. Yo no sé si me quiera contestar o entienda lo que yo le digo, pero te contesta. Por eso Sí, digo que sí. platica. Pero él es muy cariñoso, entonces yo llego a mi casa y los dos me están esperando y se siente bonito. Muy bien, Mati. Y bueno, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando, que nos van a ver en algún momento, en cuanto a tu experiencia de vida? ¿Cuál es ese consejo que consideras el más valioso que te han dado en la vida? Quererme, ¿Quién te enseñó, Mati? ¿O quién te dio ese consejo? yo solita lo aprendí. Muy bien, ¿y cómo lo aprendiste? Porque antes corría para acá, corría para todos lados, ayudaba, este, tenía un negocio, trabajaba, en fin, yo no tenía tiempo para mí. Hasta que, pues, no tiene mucho, dije, bueno, yo hago muchas cosas por todo mundo y por mí. Y entonces aprendí a que debía quererme, atenderme, a disfrutar mi tiempo, a mis amigas, a disfrutar mis actividades, a hacer cosas que, por ejemplo, como ir a nadar al mar, a mar abierto, tener metas. O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, caminar alrededor de un parque o nadar y nada más nadar y nadar. O sea, sí voy y nado, pero tengo en mente que me estoy preparando para ir a nadar los 4 kilómetros en Cancún. O sea, hay un objetivo. Tengo objetivos muy personales. Muy bien, Mati. Muchas gracias. ¿Y algo más que nos quieras compartir, comentar? ¿Un último mensaje? Te voy a platicar una experiencia Sí. de cuando empezábamos con este nuevo guía, el de alta montaña, nos llevó al Cerro de San Miguel, que está en el desierto de los Leones. Y entonces todos llegábamos y preparábamos y él nos estaba dando indicaciones y se acercó un señor como de 80 años. Y lo saludó y, ay, sí, nos vemos allá y vas a subir. Él iba con su nieto. Sí, bueno, nos vemos allá, arriba. Y yo lo vi y pensé, dije, ay, ¿cómo va a subir este señor? O sea, ¿cómo? Y nosotros íbamos sacando la lengua, cansadísimos. ¿Y qué crees que llegamos arriba? Y el señor ya se estaba fumando un cigarro. Sí. Fumando un cigarro y viendo el paisaje. Estaba sentado en una piedra y todos nos quedamos así, ¿cómo? Y el guía se reía de nosotros. Dice, yo sabía. Dice, les puedo asegurar que ustedes pensaron esto y todo, sí. Entonces,
Pues todo en esto, en la vida, en que para lograr las cosas interviene la constancia, la disciplina, el anhelo por lograr las cosas, la emoción. La emoción, qué importante, la emoción. La emoción, sí. Muchas gracias, Mati, por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta conversación. Espero que te lleves ideas, inspiración o simplemente una buena experiencia. Recuerda darle me gusta y compartir con más personas. Bueno, yo soy Marisela y ya sabes, te recuerdo ser consciente, ser valiente, pero sobre todo pasar a la acción. Muchas gracias, Mati. Así es. Tengas A ti. excelente noche.